Allá donde se acaba el mundo, en el país donde da la vuelta el viento, vivía una pequeña cebra llamada Camila. Como en aquel lugar el viento era tan travieso, Camila tenía que andar con mucho cuidado para no perder su vestimenta. Camila, acuérdate de ponerte los calzones y los tirantes. Pero Camila se hacía cada vez más grande y los calzones y tirantes le empezaban a molestar. Camila soñaba con acostarse en la hierba, sin aquellas prendas tan ajustadas, y que el viento la llevara rodando por los campos. Un día Camila salió de casa sin hacer caso de los consejos de su mamá. Camila, acuérdate de ponerte los calzones y los tirantes. Vale. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que por arte de los malos vientos se convirtió en algo parecido a una mula blanca. Lloró 7 lágrimas de pena por las rayas perdidas. ¿Por qué lloras? Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido. Acércate, te pondré un anillo para que te lo pongas en una pata. ¿Por qué lloras? Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido. Acércate, me subiré a tu panza y te haré una rayita de plata que te irá que ni pintada. ¿Por qué lloras? Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido. Acércate, te echaré un remiendo azul fresquito como la seda de primavera. ¿Por qué lloras? Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido. Acércate, tejeremos una puntilla de tul y tu traje será más elegante. ¿Por qué lloras? Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido. Acércate y te daré una cuerda de violín en el brazo. Aire musical. ¿Por qué lloras? Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido. Acércate, ataré a tu espalda el cordón de mi botín e iremos los dos mucho mejor. Oh, Camila, ¿dónde te habías metido? Es que el viento... Si queréis saber cómo termina la historia, os aconsejamos que leáis el cuento de la cebra Camila de Marisa Núñez, porque el final es de lo más inesperado y divertido.